Bueno, esta es la clase para segundo medio. La clase de vectores que ya habíamos empezado a ver antes de que ocurriera esto del coronavirus. En la clase de vectores aprendimos a sumar y restar vectores de la forma geométrica, es decir, usando simplemente flechas, pero ahora lo que tendríamos que haber terminado de ver en clase es la suma y la resta de vectores de forma analítica. La forma analítica básicamente es lo que ustedes tuvieron que haber visto en matemáticas con geometría analítica. Geometría analítica es cuando nosotros usamos el plano cartesiano. El plano cartesiano que ustedes tendrán que ver aquí, o en teoría ya tendrán que recordar. Por ejemplo, si yo pusiera la flecha acá, yo puedo describir en este punto el lugar donde se encuentra la flecha, o sea, la flecha que es el cursor. En este caso, ustedes en matemática aprendieron a describir el punto como un par coordenado. Por ejemplo, en el eje X está en la posición 20 y en el eje Y está en la posición 20. Eso es lo que ustedes describían como el punto 20,20. O por ejemplo, si yo me pongo acá, estoy en el punto en el eje X de 40 y en el eje Y de 20. Es decir, la coordenada del cursor ahora sería 40,20. Bien. Eso, la misma idea, es lo que se aplica para los vectores. Por ejemplo, aquí mismo tengo un vector que yo le puse el vector A. El vector A, por ejemplo, yo puedo mover el largo de esta flecha y lo voy a colocar acá. ¿Cómo se describe un vector de forma analítica? Es colocar el punto en el cual el final de la flecha quedó. Por ejemplo, el final de la flecha aquí quedó en la posición del eje X 40 y en la posición del eje Y, que esto va de 5 en 5, que es 5. Entonces la descripción de este vector sería 40,5. Pero eso es una notación que se usa en matemática. La notación que se ocupa en física es algo que se llaman vectores unitarios. Los vectores unitarios, que los voy a buscar ahora, salen del mismo nombre. Vector unitario significa que su largo vale 1. Bien, entonces, por ejemplo, estos son los vectores unitarios. Lo que están viendo aquí es un vector unitario para el espacio. Nosotros nos vamos a quedar con el plano, es decir, el eje Z para nosotros no va a estar. Solamente vamos a estar trabajando con el eje X y el eje Y. El eje X lo voy a poner mejor en el plano. A todos los números que están en el eje X se le coloca este vector que es Y. Esta rayita que está arriba se le llama Y tongo, así se lee. Y en el eje Y tenemos esta letra que es J, que esa es la que se le asigna al eje Y, que es J tongo se lee. Por ejemplo, si yo quiero describir este vector, que en el eje X está en la posición 5 y en el eje Y está en la posición 4, esto se leería 5 y tongo, y si va hacia, porque va a la derecha es positivo, y en el eje Y sería más 4J tongo. Bien, ¿qué significa eso? El vector unitario vale 1. Y como vale 1, si yo quiero llegar desde el origen, desde acá, hasta este punto yo tengo que repetir 5 veces el vector que vale 1. Bien, lo mismo con el eje Y. Si por ejemplo estoy desde el origen hasta acá, yo quiero llegar a este punto, tengo que repetir 4 veces este vector J que vale 1. Bien, entonces usando esta simulación, si por ejemplo coloco el vector acá, en vez de colocar, ahí sí, en vez de colocar 40,10 al eje X, yo le voy a poner este vector que es 40 y tongo más 10J tongo, es decir, que tuve que repetir 40 veces el vector que aquí valdría 1 para llegar acá y 10 veces el vector que aquí valdría 1 para así poder llegar hasta aquí. La forma de sumar vectores, la forma analítica es, por ejemplo, si yo saco otro vector de acá, por ejemplo, es sumando los componentes X con los componentes X y los componentes Y con los componentes Y. Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la suma del vector A más el vector B, tengo que hacer, por ejemplo, en el eje X, el vector A, que está acá, sería 10. Y el vector B, que está aquí, sería 20. Entonces yo tengo que sumar este 10 perteneciente a este vector y este 20 perteneciente a este otro vector. Por lo tanto, el vector resultante tendría que ser 30 en el eje X. En el eje Y, por ejemplo, el vector A llega hasta el 20 y el vector B llega hasta el 5. Por lo tanto, el resultante tendría que ser 25J tongo.
Si yo hago la suma con la forma geométrica, es decir, moviendo los vectores, voy a ver que efectivamente, por ejemplo, si coloco el vector resultante, que es desde aquí, déjenme cambiar esto, desde aquí hasta acá, efectivamente, si ustedes se fijan, esta es la suma del vector A más el vector B. El vector C, que vendría siendo esa suma, va a ser en el eje X, el vector C llega hasta el 30, que justamente nosotros lo que habíamos predicho, de que si yo sumo los 10 del vector A más los 20 del vector B, me va a tener que dar los 30. Y en el eje Y, este llega hasta 25, o sea, 20, acá 25, que era lo que nosotros habíamos predicho, porque el vector A llegaba al 20 y el vector B llegaba hasta el 5. Entonces, si yo sumaba 20 más 5, me tenía que llegar hasta el 25. La operación que se genera para la resta es exactamente lo mismo, pero, por ejemplo, si yo digo A menos B, lo que yo tendría que hacer es que en el B cambiarle todos los signos al vector. Y eso. En teoría no tendría que costar porque suma y resta de puntos que ustedes vieron en matemática, ya le tendrían que haberlo dominado en primero medio. Esto es exactamente lo mismo, la única diferencia es que cambia la notación. Pero en general la operación es la misma. Si yo tengo un positivo, tengo que sumar los componentes del eje X con el eje X, los componentes del eje Y con el eje Y. Y si es una resta, si por ejemplo yo digo en vez de A menos B, digo B menos A, el vector que es negativo se cambian todos los signos antes de hacer la suma. En general, como les digo, la idea sigue siendo la misma que ustedes vieron en matemática para sumar y restar puntos, estos con vectores. Traté de explicarlo con esta simulación, espero que se haya entendido. Si no se entendió o tienen dudas de la guía que yo mandé y de los ejercicios que también les dejé, les voy a dejar mi correo acá abajito para que ustedes me manden sus dudas.